Hola, Sari, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Oh, bien, gracias. Qué ¿Estás bueno. lista para comenzar las grabaciones de la serie o el serie de México? Sí, ya después de un poco de preparación de algunas semanas de conversación y descubrimiento Sí, de este tema, creo que estamos listos para el principio de esta serie. Sí, es la serie. sí, Sí. Y tenemos una lista larga de tópicos de la cultura y la historia y muchas cosas de México. Y el primer tópico es la historia y es muy interesante. Y ahora vamos a grabar la parte del vocabulario y la pronunciación. muy bien. Entonces, yo voy a repetir las palabras después de ti. Entonces, Entonces, empezamos con el primero, sí, gracias. Oasis América. Oasis América, Ujú. Eh, Número 2, los mestizos. los mestizos, 3, los mayas. los mayas, 4, los olmecas. los olmecas, 5, los criollos. los criollos, 6, la conquista. la conquista, 7, Aridoamérica. Aridoamérica, 8, primeros años como nación, 1821. primeros años como nación, 1821, 9, los aztecas. los aztecas, los 10, aztecas, 10, la revolución mexicana. la revolución mexicana, 11, los indígenas. los indígenas, 12, los mexicas. los mexicas, 13, Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla, 14, los peninsulares. los peninsulares, 15, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, 16, el PAN. el PAN, 17, Mesoamérica. Mesoamérica, 18, México contemporáneo. México contemporáneo, 19, México antigua época prehispánica. México, antigua época prehispánica, 20, Virreinato de Nueva España. Virreinato de Nueva España, 21, el PRI. el PRI, 22, José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón, 23, los niños héroes. los niños héroes, 24, el niño artillero. el niño artillero. Sí, muy buena pronunciación, excelente. Oh, gracias. Y ahora tenemos algunos nombres de lugares y personas indígenas y otras palabras. Sí, estas palabras, bueno, sí, hay nombres de personas, algunos, ¿Sí? otros de volcanes, Ok, pero vamos a ver, veamos. ok. Y es Entonces, difícil, es diferente porque no son palabras de español, son palabras de, no sé, de las lenguas de los aztecas y los mayas o otras personas. Y la combinación de TL es un poquito difícil para
anglohablantes, porque tenemos TL al fin de palabras en inglés, como tl, pero no en el medio, o tli. Para mí es un poquito difícil, pero... Sí, más que sí tienen esa unión de letras, pero como sí, dices, la pronunciación es diferente, ¿no? Me sí, imagino que viene a tu mente esa pronunciación, pero sabes que tienes que pronunciarlo ahora en español, como lo pronunciamos en español. sí, como las palabras aquí que son similares a inglés, pero con el acento en un lugar diferente. Sí, Okay. pero vamos a ver Sí, entonces. El primero es nombres de lugares y personas indígenas. sí. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, El segundo, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Perfecto, lo pronunciaste mejor que yo. No, Número 3, Tenochtitlán. Tenochtitlan, Tenochtitlán. Número 4, Metzli. Metzli, 5, Tlalnepantla. Tlalnepantla, Xochitl. Xotitl, Popocatépetl. Popocatépetl. Otra vez, Popocatépetl, Popocatépetl. Popocatépetl, algo Muy así. bien. Sí, no, sí, muy bien. Ahora las pirámides. Las pirámides, Perfecto. Las líneas. las líneas, Contemporáneo. contemporánea, Contemporánea. Sí, contemporánea. Ok. sí, muy Ah, bien. y como um, expliqué en nuestro um, último video, a veces es más fácil pronunciar palabras difíciles o nuevas sin leerlos. Yo traté de escuchar y no leer durante esta parte, porque las palabras indígenas son muy confusas para mí. Pero las dijiste muy bien. Oh, Creo que también eso ayuda a desarrollar el oído, ¿no? Que pueda identificar las palabras que se dicen sin sí. necesidad de leerlas. Creo que es muy bueno. Ok. Y ahora vamos a hablar del vocabulario arriba. Y a ti te toca, puedes escoger lo que quieres, decirme arriba o medio o abajo. ¿Ok? Pues empecemos con el número 3. Sí. Y Sí, fue de las primeras civilizaciones de Mesoamérica. sí. Fueron importantes porque desarrollaron, por ejemplo, ellos desarrollaron sistemas de escritura, el calendario, Ah, fue una civilización importante, sí. y tal vez ellos crearon o creían las pirámides como en la foto. Sí, exactamente. Ah, y cuál, entonces los olmecas eran la gente más antigua en México, ¿no? Sí, de hecho hasta se le conoce como la madre de las Ah, culturas de Mesoamérica,
por ser la primera que se conoce. Y aquí podemos ver un mapa de Mesoamérica. Dijiste Mesoamérica, ¿no? Mayas, olmecas, zapotecas, aztecas o mexicas. Mexicas. Ujú. Así Y a mí me toca, o a ti. ¿Cómo vamos? Ah, ¿Quién? ¿Cuál civilización era o es más antigua o vieja? ¿Los aztecas o los mayas? ¿Sabes? De los aztecas y los mayas. Pienso que no quiero equivocarme. ¿Tú recuerdas eso? No. Solo recuerdo que la primera es la Olmeca, Ok. civilización Olmeca, y la última fueron los mexicas. O los mexicanos. Ok. Sí. Y, ujú. Y bueno, de la Olmeca, ¿puedo dar un comentario de algo que me pareció interesante? Sí. Eh, Habíamos hablado un poco del juego de pelota, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que incluso en la página de Profe de L Sí. aparece ese juego. Y ellos precisamente fue como invento de los olmecas, ese juego de la pelota. Oh, wow. Y también ellos hacían ciertos rituales. Sí. Ellos también tuvieron, pues sí, fueron algo importante para las civilizaciones. La escritura también fue parte de ellos, la invención de la escritura. Oh, Solo quería aportar eso, porque me pareció interesante ese dato, que el juego de pelota haya surgido de allí. ok. Y a continuar, hoy en día en México todavía hay grupos indígenas, ¿no? ¿Y qué quieres decir de esto? Um, de esto también investigué un poquito y Sí. hablaba sobre el significado de indígenas, Ujú. que es una palabra de latín Sí. y tiene mucho sentido con el significado porque inde significa allí mismo y Ajá. genos, nacido. Entonces Sí. es como un nacido de allí mismo. Y Ah, sí, porque un indígena tiene la familia, la cultura, todo es del lugar que pertenece o del lugar que nace, donde ah, nace la persona. muy interesante. Gracias. Y todavía hay grupos indígenas, grupos indígenas en México que tienen su propia cultura y lengua. Sí, sí, todavía hay muchos e incluso también algunos sus tradiciones las conservan todavía en la actualidad. Y su idioma también, sobre todo las personas mayores de edad Ah, conservan más su lengua, sí, su primera lengua, sí. ok. Y tal vez a ti te toca. Ok, a ver, creo que los aztecas ya está, ¿verdad? El espagueti. Sí, sí. Es lo que veo No, cuando no pienso, es spaghetti, sí. sí, lo recordé. Este, de ese que tenían como cierta afición por los sacrificios humanos, porque ellos pensaban que la sangre humana
le daba más fuerza al sol. Entonces, por eso hacían muchos sacrificios. Ah, Y creo que la gente de otras civilizaciones no los querían, precisamente por ser tan sanguinarios, mm. personas así. Y bueno, Como en la película este, Apocalipto. sí, exacto, algo así. Con spaghetti a veces personas comen el pan, ¿no? Sí, Y- para y- mí parece una galleta. Ujú. sí, galleta, sí. Entonces, el Partido Acción Nacional, ¿hoy en día existe? ¿Es muy popular o qué? Sí, sí existe. Y también descubrí algo bien interesante Sí. que tiene como, no es mitología, sino que está conectado con el cristianismo, el Ujú. pan. Ah, Por aquí, perdón, es que, sí, ideología de humanismo cristiano. Y ellos se enfocan mucho como en tener, abogar por valores familiares o derechos en la niñez. Este, Ese es como el enfoque de el PAN. Y creo que es uno de los más populares en México. Bueno, es de México. y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, es muy diferente, el PAN. Sí, porque ese es más enfocado como en apoyar o abogar por los trabajadores, Mm. sean campesinos, trabajen en empresas, escuelas, como los profesores. Va más enfocado al área laboral, apoyo Ah, al área laboral. ah, Pero ambos son como de los primeros partidos ah, que surgieron en la historia. ok. Ujú. A ti te toca. Y creo que empezamos los de arriba para terminar. Ok, Oasis América, sí. que es un territorio terrestre, es un poco árido, rocoso, cálido el clima, como cálido y seco. Y la tierra es como muy agrietada, por lo mismo de que no hay tantas lluvias. ¿En Oasis Y América ujú, o en Área Oasis América. de América? No. Aridoamérica también es más, todavía más. Creo que hasta tiene coherencia por su nombre, árido, ¿no? Sí, hay Ser un poco lugar agua, ¿no? árido. Sí, y eso obligaba a las personas a tener una vida más nómada, Ah, enfocada como en la pesca o la caza. ah. Tú has investigado mucho, gracias. Tenía mucha tarea por investigar, porque ¿Y es interesante para ti aprender más de México? sí, de verdad que sí, porque a veces decimos, ¿no? Oh, me gusta mi país, conozco mucho de mi país, pero si hay preguntas como estas, en realidad no conocemos mucho. Entonces, creo que es una gran idea la que tuviste de tener este tópico y enfocarnos primero en la historia. Es muy bueno. Sí. Entonces, tal vez yo debo explicar la diferencia entre los mestizos, los criollos y los peninsulares, ¿no? Sí, tú lo explicas muy bien. A ver, Entonces, recordar. durante el tiempo de la conquista o después, eran los peninsulares, las personas
quien nacieron en la península de España, y los criollos, los hijos de los peninsulares y los criollos nacieron en México, o lo que es México ahora, y los mestizos eran los hijos de la gente de España y los indígenas. Mm, ¿Es correcto? Sí. sí, Ok. exactamente. Sí, muy bien. Y, de hecho, creo que los que mencionas, los criollos, Sí. ¿cómo mencionaste? ¿Qué son los criollos? Los hijos de los peninsulares, no, sus padres, madres y padres eran de España, los dos, Ah, ambos. Sí, sí, sí. Entonces, ambos. y de los peninsulares, eh, decía allí que por no ser nacidos en España o en Europa, ellos sí gozaban de educación, sí tenían, ¿cómo se puede decir? Como socialmente estaban bien, pero no tenían tantos privilegios como las personas nacidas en España. Entonces sí había como mucha distinción. Este, de ese Entre lado. los peninsulares y quién. Y quienes sí eran realmente nacidos españoles que nacieron en España o en Oh, algún lugar de Europa. ok, Ujú. gracias. Y tal vez a ti te toca. Sí, nos vamos por primeros años como nación para Sí, terminar allí. En realidad, no fueron fue buenos gozo. años. ¿Mande? Ella está celebrando la revolución, la libertad de México. Quiere dar el grito también. Sí, al grito. Odió el grito. Sí, ok. Entonces, Sí, no fueron años nada buenos en los primeros años como nación. Había pérdidas de territorio, de vida. de vida también, había una potencia extranjera, había caos político, económico, social. Sí, no fue una buena época. Y la revolución mexicana era después, como si recuerdo, para derrotar Porfirio Díaz. No, ok. Sí, sí, correcto. Oh, Ya no querían, ya 31 años eran demasiados, wow. imagínate. Sí. Bueno, ahora me toca, ¿verdad? Sí, Nos vamos por Miguel Hidalgo y Costilla. sí. Es muy conocido como el padre de la patria y también el grito de Dolores, que fue en la independencia de México. Él subió a la parroquia, a, ¿cómo se dice? Como hacer sonar la campana, Ok. y él quería que la gente se levantara en contra del yugo opresor, porque había como mucha injusticia, quería eliminar la esclavitud. Ah, Entonces, por eso él se oh, armó de bien. valor para Libertad defender. siempre es bueno. Sí, Y, um, entonces,
al respecto de México Antigua y la época prehispánica, el virreinato de Nueva España representa el rey en México y era un parte grande en la conquista de la gente de México Antigua, ¿no? Sí, sí, y también había como mucha división social también en esa época del virreinato. Mucha clase social, había mucha clase social. Por Okay. eso no había tanta como equidad, igualdad. Ujú, Okay. así es. ¿A ti te toca? Ahora me toca el México contemporáneo, Sí. ¿sí? Eso fue posterior a la revolución y ya fue como la reconstrucción del país, un nuevo régimen político, hubo cambios en beneficio al país, cambios positivos. ¿Y quién era José María Morelos y Pavón? Am, él era, bueno, él hizo algo muy importante porque él también estaba luchando por la independencia de México, por liberarse de los españoles. Sí. Entonces, él creó como una carta, ¿sí? Un documento que se llama Sentimientos de la Nación, para que precisamente México fuera ya un país libre, ya solo él fuera. Y sí, se logró. Con una constitución se declaró la independencia de México y España. Ya Okay. fuimos un país independiente. ¿Y a ti te toca? Okay. Y fue un insurgente. Okay. Pero, am, veamos, el niño artillero. Este, el niño artillero, pues es un niño característico, él se llama Narciso Mendoza y dice que cuando los españoles estaban atacando un lugar de México que está por aquí, cerca, en Cuautla, los españoles venían a atacar y ya Narciso, o en este caso el niño artillero, estaba cerca de un ¿cómo se llama esto? Un cañón. Entonces estaba cerca del cañón y él lo disparó. Y los españoles se espantaron, creyeron que era un grupo de personas, un grupo de mexicanos que estaban como disparando, atacando, pero en realidad solo era uno, era el niño. Oh, Y se espantaron y huyeron de aquella guerra. Entonces, por eso se le reconoce mucho, porque era un niño y por el acto que hizo y lo yeah. que logró. Ujú. Y otros niños eran los niños héroes durante la guerra entre México y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos en 1800, 1846 hasta 48, ¿no? Y eran estudiantes, chicos, en una escuela militaria y el ejército de los Estados Unidos estaba atacando la área o la escuela y ellos defendieron su país, su escuela y algunos se murieron, ¿no? Murieron. Sí, todos, sí. Ya no quedaban muchos hombres vivos mexicanos y ellos estuvieron dispuestos
De hecho, hay uno en específico que es Juan Escutia. Dicen que él se lanzó con la bandera de México envuelta en él, Ah, porque quería protegerla, no quería que el otro bando la obtuviera y la alzara como diciendo ganamos, ¿no? Les sí. ganamos. Entonces se arrojó con la bandera y Ah, en realidad todos murieron, pero sí, se les recuerda también por ese acto de valentía. excelente. Y gracias para ayudarme en el principio de nuestro viaje en la historia y la cultura y la vida al respecto de México. Es muy interesante. Me alegra mucho que sea interesante para ti y lo que estamos descubriendo, porque también yo recordando cosas que tal vez en la escuela me las enseñaron, pero es muy buena idea hacer este resumen. Muy buen trabajo. Has Igual, aprendido demasiado de México. igualmente. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.